La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El jueves pasado fue Ábalos y hoy será Víctor de Aldama quien comparezca ante el Tribunal Supremo. Con él va a empezar una intensa semana de declaraciones en las investigaciones que apuntan al gobierno por el caso Koldo y por el caso Begoña Gómez. En el Tribunal Supremo, hoy mismo, esta mañana, declara Víctor de Aldama, mañana lo hará Koldo García. El miércoles, la mujer del presidente del gobierno declara ante el juez Juan Carlos Peinado y el viernes comparece la asesora de la Moncloa asignada a Begoña Gómez que hizo gestiones en su nombre. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En la víspera de que empezara esta semana clave, la número 2 del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, lanzó este mensaje de apoyo a Pedro Sánchez. Que estamos contigo porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representas. María Jesús Montero dice que van a por Pedro Sánchez y que le quieren rodear. Lo dijo en un acto de apoyo a Óscar López frente a Isabel Díaz Ayuso y, según dijo la vicepresidenta del gobierno, frente a los poderes económicos, políticos y mediáticos que están detrás de ella, de la presidenta de Madrid. Por el PP, ayer intervino Cuca Gamarra. Esta semana judicial es la auténtica Navidad, digamos, el infierno antes de la Navidad de Pedro Sánchez. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Será pues otra semana de novedades judiciales que van a tener de inmediato una repercusión política. De hecho, será otra semana política condicionada por lo que ocurra en los juzgados, empezando por lo que Aldama diga hoy en el Supremo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Fue en la Audiencia Nacional donde el presunto comisionista lanzó las acusaciones contra Ábalos y Koldo, pero también contra otros dirigentes del PSOE. Hoy declara en el Supremo y lo hace además cuando el Ministerio de Transportes va a enviar al tribunal su auditoría en la que no ha hallado las irregularidades de las que hablaba Aldama. A las 10 de la mañana comparece el supuesto corruptor de la trama, quien reconocerá el supuesto fraude de los contratos de mascarillas por más de 50 millones e insistirá en que Ábalos amañó contratos a cambio de comisiones siendo ministro de Transportes. Una acusación que ha refutado el Ministerio en 2 informes emitidos este fin de semana. El último, firmado por la Dirección General de Carreteras, constata que de los 39 proyectos amañados por Ábalos según Aldama, solo 6 fueron licitados por él como ministro y de esos 6 solo en 2 de los casos fueron concedidos a alguna de las empresas señaladas por el corruptor. Pero el informe no halla irregularidad alguna en esos supuestos, tampoco en los modificados de obra. Este informe se une al que ha presentado Adif, que tampoco encuentra manipulación de contratos en 373 expedientes analizados. Campos, gracias. Hasta ahora. Hoy será Aldama, mañana Koldo, pero es que pasado mañana declara Begoña Gómez. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y frente a este calendario, el Gobierno ha decidido verbalizar el mensaje que hemos escuchado antes en las declaraciones que hizo María Jesús Montero. Si Sánchez habló de las cartas marcadas por los jueces, la vicepresidenta se queja de una campaña para rodear y hacer caer al presidente del Gobierno. Sí, el Gobierno reconoce que detrás de esas declaraciones hay una intención de elevar el tono contra algunas decisiones judiciales cuestionables, dicen, y que creen que solo buscan dar alas a la ofensiva de la derecha o torpedear la agenda política del Ejecutivo. Se quejan en la Moncloa de cuestiones concretas como el tiempo que se ha utilizado en política, por ejemplo, el bulo del patrimonio del hermano del presidente que finalmente no tenía el que le atribuían las acusaciones de ultraderecha, o los obstáculos que se están encontrando para que la ley de amnistía se pueda aplicar. En el Ejecutivo han decidido verbalizar ese mensaje que creen que hay una connivencia entre la agenda política y algunas decisiones de los tribunales, y ahí enmarcan esas declaraciones del presidente sobre las cartas marcadas o las de la vicepresidenta María Jesús Montero ayer. Hasta luego, Guille. Frente a esa amenaza permanente de bulo. No, entraba María Jesús Montero. De mentira, que posteriormente van a tabloides, que posteriormente van a los tribunales para acosarnos en el entorno personal, en el entorno familiar, para que aquí nadie dé un paso adelante para ponerse al frente de las políticas de izquierda. En el Gobierno dicen que no se puede abrir ni una causa judicial más en este país basadas en bulos y piden abrir el debate sobre hasta qué punto hay realmente respeto entre poderes. Ahora sí. Hasta luego, Guille. Hasta luego. No están siendo perseguidos. Son los hechos. Es el Código Penal. Al final es el Estado de Derecho, en el que todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que se está produciendo
en España. Cuca Gamarra niega la persecución que sugiere el gobierno, de la que habla el gobierno. Vaya, en realidad este fin de semana hemos visto cómo se iba desvaneciendo la tregua, si es que llegó a verla, o el paréntesis más bien, que se abrió por un momento el viernes en esa conferencia de presidentes que se celebró en Cantabria. Aunque la verdad es que lo más cercano que vimos a la imagen de unidad en aquella cita fue eso, la imagen, cuando todos posaron juntos. Hoy Feijóo va a reunir a los dirigentes y varones del PP en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y más allá de centrar su mensaje en los casos de corrupción, van a fijar posición sobre algo de lo que se habló en la conferencia de Santander, la quita de deuda de las comunidades, porque hay posiciones diversas sobre este asunto. Sí, como este asunto puede provocar fracturas en ese supuesto bloque monolítico de varones que le gusta exhibir al PP, pues mejor sortearlo o pasar de puntillas por él. Malicia en Génova aseguró que Santos Cerdán dejó hablar más a Puigdemont en su reunión del viernes en Suiza de lo que Sánchez dejó intervenir a nuestros presidentes en Santander. A partir de ahí, el mantra: todos somos claros en defensa de la igualdad entre españoles y la unidad es evidente, obviando que, bueno, algunos líderes regionales mostraron más remilgos a la hora de sentarse a negociar con el gobierno que otros. En cualquier caso, Génova insiste en que el cónclave de hoy no es para eso, no es para discutir de lo del viernes, de las quitas que sugirió Sánchez, de la reforma de la financiación. Va a sobrevolar el tema, es inevitable, y está por ver si Feijóo le ha guardado un hueco en su discurso, porque la mayoría de las páginas van a hablar de lo que os podéis imaginar, de corrupción, de la pesadilla antes de Navidad que dicen le espera al presidente del gobierno. Con Aldama en capilla judicial, el líder de la oposición va a insistir hoy en la anomalía que supone que un gobierno esté paralizado, pendiente de un fugado y de varios imputados. Hará además balance de este 2024, que aunque ya casi no nos acordemos, tuvo un claro componente electoral. Un año que resumen con una frase: más PP, menos PSOE. Ellos, al menos Ángels, lo ven así. David, gracias. A vosotros. Al escenario judicial ya complicado se suma la complicada también negociación del gobierno con sus socios para sacar adelante, o intentarlo, los presupuestos. Con Junts, que reclama que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, fue Santos Cerdán a reunirse a Suiza este viernes, ahora lo comentaba Junquera, y en Esquerra, pues después de haber ganado el Congreso con el 52% de los votos, o sea, con un partido muy dividido, Oriol Junqueras se eleva el tono, consciente además del papel y el foco que está reclamando Puigdemont. Es imposible que el Partido Socialista pretenda llegar a nuevos acuerdos sin cumplir los acuerdos ya existentes. Si en algún momento esto ha pasado en el pasado, le aseguro que ya no pasará. Mes y medio después de la Dana, hoy vuelven a circular los trenes entre Valencia y Alicante y también los trenes en dos de las líneas de cercanías que más viajeros tienen, las que comunican Valencia con Gandía y con Xàtiva. Es un servicio esencial para miles de personas. En uno de esos trenes está Quique Lencina. Quique, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues se recuperan esos servicios, la C1 y la C2, y los tramos que todavía no estaban reparados se suplían mediante autobuses, pero el transporte por carretera dejó de funcionar anoche y desde ahora los 52.000 viajeros diarios de estas líneas vuelven a la rutina de subirse al tren. En un primer momento se anunció que el servicio se restablecería el 22 de diciembre, que es el próximo domingo, pero se ha adelantado una semana. Y en el vagón, bueno, pues las caras son las mismas de los viajeros y viajeras de antes de la Dana, las que entre nosotros nos reconocíamos y nos reencontramos después de un tiempo separados, porque con los autobuses también era difícil coincidir. Y algo que hacemos muchos de los que usamos este servicio ahora mismo es el de mirar por la ventanilla para localizar los daños, o mejor dicho, las reparaciones que se han realizado en estas últimas semanas en las vías del trayecto y que todavía se siguen realizando. Y bueno, en general los comentarios de la gente son de satisfacción por el restablecimiento de este servicio ferroviario completo en estas líneas. Está empezando un lunes de vientos, sobre todo en Canarias, debido a la borrasca Dorotea. El Hierro, La Gomera y en los municipios de la isla de Tenerife están en alerta naranja. Se han suspendido las clases. El gobierno de Canarias recomienda que en esas islas, también en La Palma, se teletrabaje siempre que sea posible. ¿Y qué dice el pronóstico, Jordi? Que ya ha pasado el máximo de viento, pero cuidado, porque las próximas horas todavía soplará con fuerza, de hecho hasta el final de la jornada y sobre todo hasta el mediodía. Las últimas horas rachas de más de 130 kilómetros por hora. Pues bien, las próximas horas nos acercaremos a los 100 y en Canarias con temperatura plenamente veraniega. Va a hacer calor, si bien el viento dará sensación de fresco, y una realidad muy distinta en la península. Ambiente plenamente invernal ahora mismo, hay que abrigarse, está helando en prácticamente todo el interior, en los sitios habitualmente más fríos de la meseta norte, valores de 5 bajo cero a 10 negativos. La presencia del sol durante muchas horas, con algunas nieblas muy locales, hará que durante la tarde el frío sea más amable. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. Ha pasado más de una semana de la caída del régimen de Bashar al-Assad y Siria empieza a instalarse en su nueva realidad. En Damasco sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. Buenos días de nuevo, Ángels. Israel está aprovechando esta transición para ganar posiciones dentro de Siria, mientras en el país la población de Damasco vive entre la ilusión y el miedo por la transición política que encabezan los rebeldes islamistas, que este fin de semana han recibido ya la visita del enviado especial de la ONU para Siria. Sí, una visita a la del enviado especial del secretario general de la ONU, que desprecia el régimen de Israel, el gobierno de Israel, porque sigue con sus ataques constantes. Son impresionantes, Ángels, las imágenes que han llegado hace unos minutos de los bombardeos israelíes en Hama y en Tartus, donde supuestamente buscan acabar con el arsenal de misiles más potentes con el que contaba el régimen. Precisamente sobre las armas, el nuevo hombre fuerte sirio, Mohamed al-Julani, ha anunciado esta noche que disuelve todas las facciones de la coalición yihadista con la que derrocaron al dictador y le pide a todos que devuelvan las armas para que quede solo en manos del Estado. Además, asegurado que la prioridad de su gobierno es la reconstrucción de viviendas destrozadas durante 13 años de guerra. Medidas que satisfacen a exfuncionarios del régimen, a un sunita que al comienzo de la guerra se pasó al lado rebelde y que ahora apoya al Julani. Durante el tiempo que he vivido en Siria, pues nunca he vivido tan libertad, vamos a decir esto. Alan al-Khatib, que trabajaba como traductor en un ministerio, espera recuperar su trabajo, apoya al gobierno de transición, pero con reservas. No cree que puedan llevar en toda Siria el modelo que han implantado en Idlib, donde han impuesto la Sharia. Estoy ilusionado, pero no estoy seguro de nada. Nadie tiene seguridad de lo que puede pasar en el futuro. Al-Julani anuncia que ha creado una aplicación para los familiares de los desaparecidos por el régimen, la mayoría de presos cuyas fotos están pegadas por todas partes de la ciudad. Hoy reabre la embajada de Qatar, mañana llegará la primera delegación europea con Francia. Seguimos en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. Hoy a todo esto se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores europeos que van a decidir qué relación quiere tener la Unión con el nuevo gobierno sirio. Pero más que eso, van a abordar una pregunta que es fundamental ahora mismo para Europa. ¿Qué pasa con los miles de refugiados que llegaron escapando de aquella guerra? El gobierno austríaco, por ejemplo, ha puesto incluso sobre la mesa ya la opción de pagar 1.000 euros a las personas que quieran regresar a Siria ahora que ha caído al-Assad. Eso mientras varios gobiernos europeos han suspendido las peticiones de asilo de ciudadanos sirios sin esperar a ver cómo culmina allí la transición. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenos días. El cambio de régimen en Siria llega con los vientos cambiados en Bruselas. Queda lejos la Europa de Merkel de 2015, cuando Alemania abrió las puertas a más de 800.000 sirios. Ahora el canciller austríaco propone financiar con 1.000 euros los retornos. Es el primero en poner una cifra a una idea que ya sugirió hace unos días el nuevo comisario de Interior, el austríaco Magnus Brummer. La Unión Europea, dijo, debe participar en los retornos voluntarios. Lo cierto es que la caída de al-Assad se concibe como una ventana de oportunidad, al menos para los países más duros en materia de migración. Hoy más de una decena de estados han congelado las solicitudes de asilo, aunque hay consenso, explican fuentes diplomáticas, en que no hay que tomar decisiones precipitadas y que los retornos deben ser dignos y voluntarios, pero la idea de financiarlos planea ya en las conversaciones. Estas mismas fuentes explican que lo importante ahora es comprobar cómo se comportan las nuevas autoridades, con quien la Unión Europea tiene que debatir qué relaciones mantener, con un gobierno liderado por el líder de una organización considerada terrorista por la Unión Europea. Lo que va a ser hoy noticia en Europa es la moción de confianza a la que se va a someter el canciller del país más poderoso, Alemania. Lo previsto es que Olaf Scholz pierda en el Bundestag y esa derrota será la que inicie el proceso por el que se adelantan las elecciones el próximo mes de febrero. Berlín, Carmen Viñas. El canciller alemán se dirige esta mañana al Parlamento para solicitar la confianza de sus señorías, un procedimiento que ha ocurrido solo 5 veces a lo largo de la historia de la República Federal. En un discurso de 25 minutos, Scholz explicará por qué ha llegado hasta aquí tras la ruptura del gobierno tripartito que lidera desde hace 3 años por la marcha de los liberales. Su objetivo es que la moción fracase para allanar el camino a unas elecciones anticipadas. Debe quedarse por debajo de la mayoría absoluta de 367 votos en el Bundestag, aunque Scholz podría teóricamente permanecer en el cargo sin una mayoría parlamentaria, sería políticamente inaceptable, ya que el Bundestag no podría aprobar leyes. Así que hoy, tras un debate de varias horas en el que participan todos los grupos, se votará la moción. Una vez fracasada, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier cuenta con un plazo de 21 días para disolver el Parlamento, a propuesta del canciller. La fecha de las nuevas elecciones se ha fijado de momento para el 23 de febrero. En la agenda para hoy, la ministra de Sanidad se reúne con las comunidades en plena incertidumbre por el futuro de Muface, cuyo concierto vence al terminar el año. El sábado, una manifestación con 35.000 personas, según los convocantes, pidió a Sanidad que garantice la continuidad y la financiación de Muface. Hoy, la ministra
ministra va a analizar con las comunidades el informe del Ministerio y el traspaso de los mutualistas de Mufa hacia la pública. También está previsto que se vote el registro de objetores de conciencia al aborto. Mariola Lourido. El registro de objetores que aprobará hoy el Consejo Interterritorial estará especialmente protegido. Los datos de los profesionales solo podrán usarse para organizar los servicios y garantizar así el aborto en los hospitales públicos. Se evitará además la discriminación por objetar. Contempla la objeción a la carta según los supuestos establecidos en la ley, algo que no ve Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial. Esto de objeción a la carta, francamente, no lo entiendo muy bien. Uno a lo que objeta es a la ley. Sanidad y las comunidades autónomas analizarán también los efectos de un eventual traspaso al sistema público del 1 millón de funcionarios de Muface atendidos ahora mismo por las aseguradoras privadas. Ya donde haya más funcionarios, como puede ser la Comunidad de Madrid o incluso las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, el impacto será mucho mayor y efectivamente tendrán que estar preparados. Y otro asunto a debatir en esta reunión, el decreto para la regulación del cannabis medicinal. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.